Ahí está. Lo que ven en la imagen es una fotografía de Michael Faraday en sus años de eh, mayor popularidad, cuando se le reconoce muchos de los descubrimientos del magnetismo. Recuerden que Michael Faraday pues, vivió por ahí del año 1791 a 1867, ¿no? Casi 76 años de edad. Fue una vida muy, muy importante. Él era se podría considerar un físico experimental. Le gustaba desarrollar experimentos para desarrollar, pues, aquellas fundamentaciones, aquellos principios que regulaban el comportamiento del magnetismo. Bueno, parece interesante, pero algo que eh, Michael Faraday tenía es que podía observar y podía interpretar lo que ocurría con las variables físicas. Sin embargo, la parte de modelación matemática, aunque la ley de Faraday sí fue propuesta por él, más adelante vamos a ver una extensión que James Clerk Maxwell genera de la misma ley de Faraday, en donde observa que había una pequeña diferencia en la formulación experimental y que tenía que ampliarse para poder ser más precisa en lo que estaba prediciendo, ¿no? Sin embargo, su aportación base, que fue la ley de Faraday, pues es formidable el observar cómo un campo magnético variable puede producir la electricidad. Bueno, y pueden ver en la pantalla unos grandes molinos de vientos, unos aerogeneradores. Ustedes seguramente los han visto en diferentes parques eólicos. Eh, ¿Cómo funcionan ellos? A través del movimiento, ¿no? Se hacen rotar estas grandes hélices que tienen una velocidad de rotación, digamos, moderada cuando el viento es regular, pero en el interior tienen un pequeño servomotor, un acelerador de movimiento angular para incrementar la velocidad angular. Y ese servomotor o ese engranaje que tiene para incrementar la velocidad, lo que tiene es un pequeño coraza magnética para provocar un campo magnético uniforme y las espiras que están en su interior, al momento de estar girando, va variando su flujo magnético y provoca pues esta fuente de energía que conocemos como electricidad. No es la única forma de generar electricidad. Ustedes saben que tenemos generadores a través del movimiento de la caída del agua, una presa hidroeléctrica, tiene la función de mover una gran turbina, pero en lugar de ser el aire el que mueve la turbina, pues es el agua cuando va circulando por la boca de una turbina. Tenemos estos aerogeneradores que también tratan de provocar movimiento rotacional y ese movimiento rotacional transformarlo en energía eléctrica al momento de que cambie el flujo magnético dentro de las espiras. Bueno, lo importante es, la pregunta que quisiera hacerles es, ¿cómo se produce la electricidad? Y la respuesta es a través del principio de inducción de la ley de Faraday. Vamos a practicar, primero vamos a familiarizarnos con la ley de Faraday para que después entremos a los transformadores y a los generadores y poco a poco vayamos analizando. Bueno, esta parte ya la habíamos platicado al principio. Esto es lo que hemos estado trabajando, que la ley de Faraday nos habla de que la variación del flujo magnético provoca un potencial o un voltaje inducido. ¿Sí? La variación del flujo magnético, la variación del flujo con respecto al tiempo, esa es la variación del flujo, el cambio del flujo con respecto al tiempo, genera una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Un voltaje inducido. El término epsilon, ustedes saben que es para llamarle al voltaje. En términos de las máquinas herramientas, suele llamarse fuerza electromotriz, que no es ninguna fuerza, simplemente es la energía que está disponible para hacer que los electrones se muevan. ¿Sí? Y esta es la ley de Faraday, que en su formato original no tenía el signo menos. Recordarán ustedes que ese signo menos, el decir que la fuerza electromotriz inducida es contrario a la causa, es decir, al flujo de la variación del corriente, se lo debemos a otro científico que lo vamos a llamar Lenz, que a él le debemos la corrección de la ley de Faraday 40, 50 años después, donde nos indican que la dirección del potencial es inverso a la causa que lo provoca. Bueno, vamos a practicar. Traje aquí algunos casos para que podamos analizar qué es lo que ocurre. Miren, en la pantalla hay un pequeño generador de corriente eléctrica.
Este dispositivo se utiliza aún en nuestros días para poder generar corriente eléctrica directa. Seguramente los han visto. ¿Dónde han visto este dispositivo? A lo mejor no directamente, a la vista. No sé si alguno de ustedes ha comprado una lámpara recargable. Por aquí está el foquito que va a utilizarse para poder prender. Pero en el interior tiene unos pequeños imanes permanentes. Voy a colocar la mitad nada más. Aquí hay un imán para provocar un campo magnético. Y en el interior suelen tener aquí un circuito de esta naturaleza con una pequeña barrita. Esta barrita sube y baja. La agitan. Y cuando sube y baja, se genera la corriente eléctrica que va a conectarse con este pequeño foquito. Este es un generador. Es un generador lineal. ¿Ok? Vamos a ver cómo utilizando la ley de Faraday podemos estimar cuál es el potencial eléctrico o la corriente inducida que pudiera generar este pequeño generador lineal. Dice que este generador tiene una barra que es jalada con 5 newtons de fuerza. La anchura que tiene la barra es alrededor de 50 centímetros, 0.5 metros, y está sujeta a un campo magnético que se dirige hacia adentro o hacia afuera de la página, chicos. Son de esta forma los... Hacia adentro. Hacia adentro. Las cruces es hacia adentro de la hoja, con el que los puntos es hacia afuera de la hoja. Es una convención nada más. Bien, ¿cuánto es el potencial, el voltaje que se genera, muchachos, cuando esta barra se mueve sobre ese campo magnético que tenemos ahí? Bien, y para responder esa pregunta, pues tendríamos que recordar que nos establece la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que el potencial inducido es directamente proporcional a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Muy bien, ¿están de acuerdo, muchachos? Muy bien. Con el negativo, ¿no? Ok, si quieren de una vez lo colocamos. Esa es la ley de Lenz, no se los olvide. Ya la vamos a ver completa para no tener dificultades más adelante. Muy bien, de una vez la vamos a ver así. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el flujo magnético? ¿Cuál es el flujo magnético que se está generando sobre este generador lineal? ¿Cómo se observaría el flujo magnético? No se les olvide que está nuestro campo magnético dirigido hacia adentro de la hoja. ¿Ok? Bien, y nosotros tenemos nuestro elemento colocado de esta manera. Lo voy a colocar algo así. ¿Ok? Ahí está nuestro circuito. Seguramente aquí lo vamos a colocar a un voltímetro para poder observar lo que está observando. Chicos, en esta imagen que ven, ¿cómo es el flujo magnético sobre esta sección? ¿Constante o variable? Constante. Es constante. ¿Habrá voltajes y cuando lo conectemos a ese voltímetro habrá algo que medir? No. No, porque no está cambiando el flujo magnético. Entonces, al ser uniforme, no genera, si el flujo magnético es constante, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo sería 0. No habría ninguna fuerza electromotriz inducida. Bien, pero ¿qué les parece si ahora al mismo arreglo le colocamos esa barrita móvil que nos sugieren coloquemos para poder observar el comportamiento de la variación del flujo? Ok, vamos a agregarle aquí un pequeño elemento para que podamos de alguna manera observar el comportamiento que se va a tener. Muy bien. Bien, ahí está esta barrita. La voy a colocar aquí. ¿Les parece? Ahí está. Esa barrita se puede mover, muchachos. Bien. ¿Qué pasa cuando está en esa posición? ¿Qué área tiene, muchachos? ¿Qué área está generando ahora la nueva espira que estamos generando? ¿No es esta el área que tendríamos? ¿Cierto, muchachos? ¿Y qué pasa si se mueve un poquito? Ahora, ¿cuál es la nueva área, muchachos? Aumenta.
Aumenta, ¿verdad? Y si movemos un poco más la barrita, Aumenta más. entonces el área que se está encerrando, el flujo magnético va incrementándose, ¿verdad? Recuerden que el flujo depende de dos parámetros, del campo y del área. Depende del campo y depende del área. El campo es uniforme, no cambia. Entonces, para que nuestro generador funcione, podemos hacer que varíe el campo, podemos hacer que varíe el área o que varíen las dos. Este generador funciona cambiando ¿qué, chicos? El área. El área. Entonces, tratemos de modelar cómo cambia el área con respecto al movimiento que tiene la barra. Hay un detalle importante, nos dicen que se aplica una fuerza de ¿cuánto, chicos? 0.5, ¿no? De 5 newtons. Ah, 5 newtons, sí. Se genera una pequeña fuerza de 5 newtons. Si tenemos una fuerza de 5 newtons, ustedes saben que toda fuerza va a generar una Aceleración. aceleración. Entonces, tenemos ahí ya un elemento. Esa fuerza va a generar una aceleración. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos una forma de cómo va a desplazarse, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Ok, veamos acá en la pantalla. Nos dicen, perdón, es generada con 5 newtons y la velocidad constante y se genera una velocidad constante de 5 metros. Ya nos indicaban cuánto es. Bueno, si no lo hubiéramos calculado, no importa. Esto genera una velocidad constante de 5 metros por segundo. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, pregunta es, a medida que va avanzando, esta distancia, voy a ponerle D, va cambiando. Si la velocidad es constante, la distancia la podemos colocar, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esa distancia va a quedar en términos de esa velocidad. ¿Están de acuerdo? Si la velocidad es constante. Muy bien, en este caso, 5 metros por segundo por T. Esta es la variable que vamos a observar del desplazamiento de la barra. ¿Okay? Ahora el área. El área del flujo. ¿Cómo podemos determinar esta área del flujo si esta dimensión nos indican que vale aproximadamente, vale 0.5 metros? Esto vale 0.5 metros, chicos. Esta área es igual a ¿qué, Lo chicos? multiplicas por la distancia que está recorriendo la barra. Muy bien, 0.5 metros por D. Para nuestro caso, el área es 5 metros por segundo por T. El área va cambiando en función del tiempo, ¿verdad? Que serían 2.5, son unidades de metros cuadrados sobre segundo por T, ¿no? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Qué nos dice? Si graficamos el área con respecto al tiempo, ¿qué nos dice? Es lineal. Es una relación lineal. Muy bien, el área va cambiando de forma lineal, ¿no? En el segundo 1 tenemos un área de 2.5 metros cuadrados. En el segundo 2, 5, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero lo que nos interesa ahora es el flujo. El flujo magnético sobre esa sección. ¿Qué tenemos, chicos? El flujo magnético, El campo magnético es constante. el campo magnético por el área, ¿ok? Y el campo magnético es constante, entonces lo podemos extraer de la integral de área que tenemos ahí. ¿Y cuál es el área, muchachos? 2.5T. Lo pasamos a 2.5T. diferencial de tiempo. Muy bien. El campo magnético nos indicaban que era constante. Por aquí déjenme recordar la magnitud. Era 0.5 teslas. Muy bien. 0.5 teslas. Y el área es 2.5 veces T. Bien. El flujo, la ecuación de flujo, anda alrededor de 1.25 veces teslas, unidades de Weber. ¿Está bien, chicos? Bien, ya Por T, sabemos. ¿no? Por T, sí.
125T Teslas, perdón, Webers. Ahí es 125 veces T. Webers. El resultado va a ser en unidades de flujo, Teslas por metro cuadrado, que son Webers. Bien, pero eso no es lo que nos genera la cuantificación de cuál es el voltaje inducido. Ok, apliquemos la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday, chicos? El voltaje es igual al negativo del flujo entre el diferencial de tiempo. Muy bien, la variación del flujo con respecto al tiempo. El potencial o el voltaje. Recuerden que este es el voltaje, ¿no? La diferencia de voltaje entre dos elementos de un conductor. Es igual a la variación del flujo, y el flujo nos dice que es 1.25 T, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Derivada de 1.25 T con respecto al T. 1.25. 1.25 ¿qué? Volts, ¿verdad? Sí. Las unidades de el flujo, recuérdense que son teslas por metro cuadrado, pero su derivada nos quedan en unidades de newtons sobre coulomb por metro, volts. ¿Ok? Muy bien. Lo que nos indica el signo negativo es simplemente que va en dirección opuesta a la causa que lo produce. Vamos a revisar esta parte nada más. Este generador va a generar 1.25 volts si se mantiene esas condiciones. Es decir, que cuando nosotros estemos observando la operación de este generador lineal, algo así, y conectemos un voltímetro del lado izquierdo, va a medir 1.25 volts. Si se mantiene siempre observando este elemento que va girando a una velocidad constante de 5 metros por segundo. Mientras esto esté girando, moviéndose a 5 metros por segundo, el flujo va a ser uniforme y aquí va a medir 1.25 volts. ¿Están de acuerdo? Ahora, muchachos, recuerdan que yo les dije que este era el elemento básico para recargar estas lámparas. Ahora se utiliza para muchas otras cosas, pero quizás el elemento más simple que quizás tengamos a la mano es estas lámparas. ¿Qué haría para cargarlo con mayor voltaje utilizando este generador? ¿Qué tendrían que hacer para que incremente el voltaje? Incrementar el área. Incrementar el área, pero suponiendo que ya no es fija, porque nuestra lámpara pues ya es limitada el espacio, ya no podemos hacerla más grande. Entonces el campo magnético. Aumentar sería cambiar el imán. Vamos a suponer que ya el imán ya no lo puedo cambiar porque pues ya es fijo, si no va a ser complicado. ¿Qué tendrían que hacer para Aumentar la velocidad. Exacto, aumentar la velocidad? Si ustedes quieren aumentar la rapidez con la que se carga, lo que tendrían que hacer es aumentar la velocidad. Así es. A quitarlo más rápido, en otras palabras, ¿no? Hacer que subirlo y bajarlo o agitarlo más rápido para que pueda cargarse a mayor velocidad. Entonces, así funcionan estos generadores. Mientras más rápido ustedes muevan ese deslizador, el flujo magnético varía más rápido y entonces el voltaje es mucho mayor. De manera más rápido cambiaría. Ok, ahora, la pregunta que les yo hago, siguiendo este esquema que está aquí, ¿hacia dónde se dirige la corriente? ¿Hacia dónde se dirige la corriente? Y la pregunta es, ¿están de acuerdo que conforme va aumentando, lo voy a colocar así como una flechita tridimensional, el flujo del campo magnético va entrando, va en esta dirección? El campo magnético va entrando. Y a medida que va haciendo esto, inclusive va aumentando, ¿verdad? Cada vez siendo más grande y más grande y más grande. ¿Están de acuerdo, chicos? Esta es la causa que provoca el voltaje inducido. ¿Qué es la causa? La derivada del flujo con respecto al tiempo. Ahora, regla de la mano derecha, para que ustedes lo tengan presente. Si ustedes colocan el dedo pulgar en dirección de la causa, ¿quién es la causa? La derivada del flujo con respecto al tiempo. No se les olvide, cada uno de estos es el campo, pero lo que queremos ilustrar no es el campo, sino la variación del flujo. ¿Sí? Este es, mejor dicho, es el flujo en cada uno de esos instantes. Estamos viendo cómo el flujo en cada instante tiene un diferente valor. El flujo va teniendo diferentes valores. Ok, ustedes colocan su dedo pulgar en dirección de
¿Cómo va incrementándose el flujo? Este iría hacia adentro de la espira, ¿verdad? Hacia abajo. Va aumentando en esa dirección. Regla de la mano derecha nos diría que giraría en sentido de las manecillas del reloj. Nos dice Len, no, no es en ese sentido, va en sentido contrario. La ley de Faraday, sin la corrección de Lenz, nos diría que la corriente iría en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Regla de la mano derecha. El flujo va aumentando en dirección de la página. ¿Okay? Se colocan su dedo pulgar en dirección del flujo, cómo va cambiando, va entrando a la página, va aumentando. La regla de la mano derecha nos diría que iría a favor de las manecillas del reloj. Bien, pues sucede que esto, si lo medimos, veríamos que no es real, no es correcto. ¿No? Esto no funciona así. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Que en realidad la dirección de la corriente va en sentido opuesto a la causa que lo produce. Si nosotros pusimos que era esa la dirección, en realidad va a ser en sentido contrario. Nos estamos familiarizando con la ley de Lenz. El signo menos, lo único que nos dice es que recordemos que la dirección de la corriente no va en la dirección, no sigue la regla de la mano derecha tradicional, va inversamente, va en dirección inversa a la propuesta por la ley de Faraday. Nada más no se les olvide que eso es lo que nos dice la ley de Lenz. ¿Okay? De manera normal, diría hacia la derecha y de manera hacia el otro lado. ¿Están de acuerdo? ¿Chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta sobre lo de la velocidad. Sí. Entonces, el cambio en el flujo sería el cambio de la velocidad, en este caso, para que se genere más corriente, más Sí, voltaje. así es. Mira, ya regresando a esa parte, Karen. Si nosotros, en forma general, vemos el caso que acabamos de analizar. Ahí está. Bien, ¿cuáles son los parámetros que determinan este diseño? Vamos a llamarle una longitud, por aquí una distancia D, y el campo magnético, ¿no? ¿Qué tenemos? Los parámetros geométricos que tenemos. Y recuerden que el campo magnético es constante. Esta distancia también es constante y esto va variando, ¿no? Bien, nos dice la ley de Faraday. La variación del potencial es generada por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y esto es menos la variación del flujo. El flujo para este caso era el campo por el área, porque teníamos estos dos parámetros constantes. El área calculamos que dependía de la longitud y la distancia, pero la distancia era la velocidad por el tiempo, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, el voltaje inducido era la variación, el campo, por la distancia, la velocidad, el tiempo. Entonces, el potencial inducido, campo es constante, la longitud es constante, la velocidad es constante, solamente depende del tiempo. Y esto lo que nos da a entender es que la magnitud del voltaje inducido es simplemente el campo por la longitud por la velocidad. Eso es lo que tú querías ver, ¿no, Karen? Sí, profe. ¿De Sí. qué parámetros depende este generador eléctrico? Puedo aumentar el campo, ciertamente. Puedo hacerlo más grande, los rieles de este elemento. Y también puedo aumentar la velocidad. ¿Sí? Estos son los parámetros de funcionamiento del generador lineal. ¿Okay? Y Recuerden, o sea, si se aumentan esos tres parámetros, se va a aumentar el voltaje. si se pudieran aumentar los tres, se aumentaría el voltaje. Es complicado, ¿eh? Porque imagínate, ¿cómo cambias el campo magnético si no tienes una fuente de energía? Tendrías que, con otra fuente de energía, ampliar el campo magnético. Normalmente los campos magnéticos son de imanes y son constantes. La longitud, pues defines la geometría y probablemente no puedas modificarlo. Pero lo que sí puedes alterar con facilidad es la rapidez con la que se mueve la barra. ¿Está bien? Profe, Muy muchas bien. gracias. Muy bien, chicos. Pues primer caso es el generador de corriente directa y es una forma de poder analizar la ley de Faraday. Nada más estamos familiarizándonos con la ley de Faraday. Miren, acá tengo otro caso que nos va a ayudar para tratar de visualizar qué es lo que ocurre. Miren, en este caso tenemos
una espira rectangular, por ahí la pueden ver, ¿no? Tiene de dimensiones, vamos a colocarle una espira de esta forma, rectangular, ¿ok? Pero que en algún momento dado va a entrar a un campo magnético. El campo magnético está orientado en la dirección, vamos a colocarlo para cambiarle la vista de esta manera. Esos rectángulos que ven ahí, pueden ver así, en esta sección está el campo magnético. La espira se va a empezar a mover hacia el lado derecho, con cierta velocidad. Las dimensiones de esta espira es un cierto ancho W. Vamos a ponerle una distancia D. Y el campo magnético vuelve a ser constante. Bien, es ligeramente diferente, muchachos, a lo que veíamos hace un momento. La pregunta es, chicos, ¿podrían ustedes ayudarme a visualizar cómo se comportaría en una gráfica el potencial o el voltaje inducido a lo largo del tiempo? ¿Cómo sería la gráfica? En el caso del generador lineal, en el anterior, se dieron cuenta que el potencial eléctrico, si lo hubiéramos graficado, era constante. Siempre tenía una magnitud, ¿no? Y era proporcional a BLV. Este era el potencial, ¿no? Aquí, ¿cómo será la gráfica? ¿Se tendrá la misma función? Es muy parecido, ¿eh? ¿Cuál será el potencial eléctrico que se genera en esa espira al momento que hagamos pasarla por ese campo magnético que tiene una dirección hacia arriba, ¿no? Chicos, ¿qué dirían? Pues, o sea, si es velocidad constante, también va a ser constante. Pudiera ser constante. Muy bien, vamos a analizarlo con cuidado. Muy bien, observemos diferentes situaciones del movimiento de la espiral, ¿les parece? Quiero que los separemos en 3 momentos. Antes de entrar, que es como lo vemos, a la entrada, totalmente dentro, empezar a salir, le voy a poner, o totalmente fuera. Son diferentes instantes de tiempo. Voy a poner tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y tiempo 5. Solamente quiero que, por favor, ustedes observen lo que pudiera ocurrir con cada uno de estos casos. Permítanme nada más colocar los elementos donde vamos a estar analizando para que sea claro lo que vamos a hacer. Ok. Bien, el primer caso, como ustedes bien comentaron, acá se encuentra nuestra espira. Chicos, está fuera totalmente del campo magnético. ¿Cuál será el voltaje inducido ahí en esa posición? 0. 0, muy bien. ¿Por qué? Porque está completamente fuera de esto del campo magnético. No hay que, a ver, ¿qué no hay? No hay área, No hay ¿no? flujo, no hay O sea, No hay área. flujo. Sí hay área, ¿eh? Aguas. Área sí hay. Lo que no hay es ¿qué? Flujo eléctrico, Flujo magnético. Sí, magnético. muy bien. Lo que noten en este, acuérdense que el voltaje inducido depende del flujo magnético, y la variación del flujo depende del campo y del área. Aquí sí hay área, pero no hay flujo, no hay campo atravesando el área. Entonces el voltaje inducido es 0. Ok, ahora chicos, vamos a colocarlo en una situación en donde parcialmente esté dentro de la zona donde sí hay campo. ¿Qué dirían ahí, chicos? empieza ya a aumentar o sea, ya empieza a haber flujo. Muy bien, ya empieza a haber flujo. El voltaje inducido va a empezar a observarse, ¿verdad? ¿Están de acuerdo?
Y si es una velocidad constante, como bien comentaban hace un momento, es probable que sea constante, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Eso va a ocurrir hasta que totalmente se ubique dentro del campo magnético que estamos estudiando. Bien. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, cuando ya está totalmente dentro? Ya está todo el campo ubicado ahí dentro de... Pregunta, ¿cuál es el potencial eléctrico? ¿Cuál es el voltaje ahora en esa situación? Se sigue moviendo, ¿eh? Pues ya es el máximo, ¿no? Curiosamente aquí, el potencial es 0, chicos. ¿Por qué? Porque no hay flujo. O sea, No, digo, sí hay flujo. El flujo sí existe, miren. Ahí está el flujo. Hay campo magnético atravesando el área. porque el flujo es constante. Perdón. Porque el flujo es constante. Mientras esté esta figurita moviéndose del lado de este lugar, del lado izquierdo al lado derecho, mientras esté en la región del campo, el flujo no va a cambiar. Sí existe, pero es constante. ¿Están de acuerdo, muchachos? Entonces el voltaje que se va a generar es 0. Bien, siguiendo la regla de la mano derecha, estarán de acuerdo que la corriente hacia dónde se generaría. El campo magnético está entrando, ¿no? Aquí pueden ver que está entrando. La dirección de la variación de flujo es hacia arriba de la hoja. Si siguen esa regla, la corriente iría en contra de las manecillas de reloj. Ley de Faraday, ley de Lenz. No, va en sentido contrario. Esto nos daría por la ley de Faraday. Pero nos dice la ley de Lenz, no va hacia ahí, va en sentido contrario. La corriente iría hacia acá, ¿verdad? En sentido de las manecillas del reloj. Bien, vamos a la salida, chicos. Ahora cuando esté empezando a salir, ahora parte de la espira tiene campo y parte no. ¿Qué dirían, chicos? ¿Cuál es el potencial ahora en esta circunstancia? ¿Constante? También es constante, muy bien. Porque sigue teniendo flujo, ¿verdad? Y el flujo va variando a medida que va saliendo, ¿qué va pasando con ese flujo? Va disminuyendo, ¿verdad? Si disminuye, la dirección de la causa que provoca ese sentido ahora va hacia abajo. Ley de Faraday debería ir en sentido de las manecillas de reloj. Ley de Lenz, no va en ese sentido. Nos diría aquí la ley de Faraday que va hacia acá. Nos dice, no, va en sentido opuesto. Sería la corriente real que observaríamos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Finalmente, ya que está totalmente fuera de este elemento, ya que está totalmente fuera del campo magnético que estamos ahí colocando. ¿Cuáles, muchachos? Ahora el potencial, el voltaje que se generaría por el elemento que vamos a colocar. Ya está fuera, sigue moviéndose. ¿Cuál sería aquí el voltaje inducido, chicos? Pues 0. 0, porque ya no hay flujo. Hay área, Flujo. pero el flujo es 0. Bien, entonces si ustedes grafican el potencial inducido pensando que cada uno de estos representa el tiempo, ¿cómo lo dibujarían, chicos? Pues serían líneas constantes dependiendo de la velocidad, supongo. Muy bien, Diego. Es correcto. Tendríamos que verlo como líneas constantes. Ok. Hasta antes de que ingrese, el potencial tendría que ser 0, ¿verdad? Toda esta parte tendría que ser 0.
¿Están de acuerdo? No hay potencial eléctrico en esa parte. Justo cuando empiece a entrar, ¿qué va a pasar? Va aumentando. Va a ser constante hasta que ¿qué? Hasta que ya está todo dentro. Hasta que ya esté todo dentro. Ok, después ya está Vuelve dentro, a- chicos. Regresa a cero. Regresa otra vez a ser cero porque el flujo, ¿cómo es? Constante. Constante. Muy bien, sigue siendo otra vez 0 volts aquí. Después empieza a salir. El flujo va a ser decreciente ahora, ya no creciente, sino decreciente. Va a tener un potencial ahora con qué signo? Negativo. Negativo. ¿Ok? Y finalmente, cuando ya está totalmente fuera, Vuelve a ser cero. vuelve a ser cero. Bien, esta sería la gráfica, muchachos, del comportamiento del potencial eléctrico que observaríamos, el voltaje inducido, que obviamente genera una corriente, cuando observáramos esta espiral moverse en diferentes momentos del movimiento. Solamente el ejercicio está padre porque nos ayuda a interpretar la ley de Faraday, ¿no? Hay que ser cuidadosos nada más sobre la causa que provoca el flujo magnético. A veces constante, a veces variable, pero importante visualizarlo con este pequeño caso para tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Muy bien, el ejercicio solamente nos pedía que visualizáramos cómo se comporta el potencial eléctrico a lo largo de diferentes momentos cuando la espira va pasando sobre un campo magnético uniforme. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Queda claro? ¿Queda la idea clara de cómo funciona la ley de Faraday? ¿Chicos? Sí. Muy bien. Sí, profe. Vamos a otro caso más. Recuerden que lo que estamos haciendo es familiarizándonos con este principio. Vamos a ver este caso. Dice así. Una espira circular de radio de 2 centímetros se coloca dentro de un campo magnético perpendicular al plano de la espira. El campo se decrementa a razón de 0.05 teslas por segundo en cierto intervalo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la espira durante este intervalo? Adelante, chicos. Tómense 2 minutos. Calculen ustedes en su libreta y traten de estimar cuál es el voltaje inducido, la fuerza electromotriz inducida. ¿Listo, chicos? ¿Cómo van, muchachos? Claudia, ¿cómo vas? Bien, profesor, es multiplicar en sí el campo magnético por el área que me salió, ¿verdad?
¿Ok? El único detalle es que ahora el campo no es constante. ¿Cómo es, muchachos? Variable. Decreciente. Variable y decreciente, ¿verdad? Muy bien. Nada más tomen en cuenta eso. No nos dan el campo. El campo no nos lo están dando. Nos están dando cómo varía el campo. ¿Dónde estará ese elemento para poder nosotros analizarlo dentro de la ley de Faraday? Lo puedes multiplicar dejándolo con la variable t, ¿no? Ok, pero ¿estarás de acuerdo, Gilberto, que 0.05 Tesla sobre segundo no es el campo? Es la variación Ah, de ya. del campo, ¿no? Es cómo Sí, va sí, sí. cambiando. ¿Cuánto vale? No tenemos idea. Pero sabemos que del valor que tenga va incrementándose a razón de 0.05 Teslas por cada segundo. Sí, sí, sí. ¿No se necesitaría la condición inicial del campo? Pudieras tú tenerla. Vamos a suponer que la tienes. El campo inicialmente era B sub 0. Listo, Diego, ya lo tienes. Gracias. Chicos, ¿quieren que lo revisemos? Sí, profe. Ok, Sí, por favor. miren. Técnica para el análisis de situaciones donde pareciera ser algo complicado. Primero, comprendamos el texto, analicemos el problema, el texto de lo que nos está indicando. A veces parece trivial, pero ahí hay mucha información que tiene que ser codificada de manera adecuada. Primero, nos da la información relevante al radio de la espira, 0.12 metros de radio, ¿verdad? Nos dicen que es colocada perpendicularmente a un campo que se muestra en la figura. Dice que el campo decrementa. La variación del campo con respecto al tiempo es de 0.05 teslas por segundo. Y aquí viene algo importante. Esta notación, la derivada de v con respecto a t, es el cambio de ¿quién, muchachos? Del campo. Del campo magnético. No es el campo, es la variación del campo. ¿Están de acuerdo? Es la derivada de v con respecto al tiempo. Y ahí empiezan quizás las pequeñas cosas que nos van a ayudar para poder observar con detalle cómo resolver el caso. Muy bien, eso es todo lo que nos dan. Y con esa información tenemos que definir cuál es la fuerza electromotriz inducida o el voltaje que se genera por la espira. Muy bien, ya que tenemos eso, fíjense que lo único que hicimos es traducir el texto en variables que nos fueran afines. Tenemos que identificar las fórmulas o los fundamentos que nos ayudarán a resolver este caso. En este caso estamos trabajando con la ley de Faraday. El flujo magnético, su variación con respecto al tiempo, va a generar un voltaje inducido. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora, observemos. También tenemos aquí que el flujo magnético, ¿sí? En general es la variación del campo con respecto al área. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Ahora, observen. El campo es variable, ¿están de acuerdo? Porque nos están diciendo que cambia. Pero ¿cómo es el área, muchachos? Constante. El área es constante. Entonces estarán de acuerdo que esto nos va a generar una forma diferente. Nos va a decir, el campo varía con respecto al tiempo, pero el área es constante. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Con esto, apliquemos los fundamentos a las ecuaciones con los datos que nos acabamos de encontrar. Aplicando o desarrollando. ¿Qué tenemos? La fuerza electromotriz inducida es igual a la variación del flujo, y el flujo para nuestro caso es el campo que depende del tiempo por el área. ¿Ok? El área es constante, ¿verdad?
¿Qué puede pasar dentro de una derivada? Sale. Puede extraerlo y nos queda simplemente que es la variación del campo como función del tiempo. Y curiosamente, este dato, ¿quién es, chicos? Es la razón de cambio que nos estaban dando, ¿no? De 0.05 teslas por cada segundo. En otras palabras, chicos, para este caso el voltaje inducido es el área, pi por radio al cuadrado, que es un círculo, por 0.05 teslas por segundo. ¿Qué nos dice en este caso, chicos? ¿Cuál es la magnitud del potencial o del voltaje inducido por la espira? Profe, tengo una duda. Sí, Está diciendo que el campo está decreciendo, entonces debería llevar la función con respecto al tiempo un negativo. bueno, si supiéramos está decreciendo, decrease, entonces aquí tendríamos un menos, ¿no? Sí, Ah, ok. aquí dentro. Sí, Profe, es 2.26 por 10 a la menos 3, si no estoy mal. 2.26 Sí, sí es. Por 10 a la menos 3. volts, ¿verdad? Sí, Ok, y es positivo porque es una magnitud. exactamente. Siempre sería una magnitud, pero tenemos dos signos menos, este de aquí y este de acá, ¿verdad? Ahora, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige la corriente? Si la espira está así, el campo magnético va en esta dirección, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero decrementa, quiere decir que va, ¿qué, muchachos? Conforme va pasando el tiempo, ¿qué va pasando con el campo? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? A razón de menos 0.05 teslas por segundo. ¿Están de acuerdo? Ahora, quiero que ustedes observen. El campo va en dirección hacia adentro. Así va el campo. Pero no es la causa que provoca que se genere el potencial. Lo que genera el potencial es la variación del flujo. El flujo, muchachos, ¿qué va pasando? ¿Hacia qué dirección va actuando? ¿Hacia este o hacia allá? La variación del flujo. Porque va disminuyendo, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Vean, aquí está muy claro. La dirección va hacia acá, cada vez siendo más pequeñito, ¿verdad? La variación va en sentido contrario. Siguiendo la regla de mano derecha, la variación del flujo va hacia arriba de la espira. Hacia acá va la dirección de la variación del campo con respecto al tiempo. ¿Ok? Siguiendo la regla de mano derecha, la ley de Faraday nos diría que va en este sentido. Por Faraday, ¿no? ¿Sí? ¿Qué creen? No va así. ¿Hacia dónde va? ¿En sentido? Puesto. Ley de Lenz. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, aquí quizás la única novedad es entender que lo que genera la dirección correcta de la corriente no es el campo, sino la dirección de la variación del flujo. ¿Ok? La dirección de la variación del flujo va hacia arriba de la espira, ¿no? ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, ahí está. La respuesta correcta sería el 2.26 por 10 a la menos 3 volts y nos da un signo como lo acabamos de mostrar. Muy bien, un caso diferente donde quizás la única novedad es que ahora lo que cambia era el campo, ¿no? No el área. Vayamos a otro caso. Miren, en la pantalla pueden ver una bobina, un solenoide. Tenemos que identificar dos, ya en la nomenclatura hay dos elementos. Un solenoide es una bobina que se va alargando, ¿no? Conforme ustedes la van colocando. Una bobina normalmente no cambia su tamaño, ¿no? Está en algún lugar. A lo mejor se forma de varias espiras, pero está siempre en el mismo lugar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, nada más para... Profe, Sí. ¿y un inductor qué es? Es lo mismo, solenoide, bobina o inductor. Todos los solenoides y bobinas son inductores. ¿Y ¿cómo se llamaba el otro? El tol... No, pero bueno.
¿Cuál fue? No me acuerdo del nombre. Empezaba con solenoide? T. No, empezaba con T. ¿Toroide? Toroide, ajá. Un selenoide toroidal es un selenoide, una bobina, pero que ahora está con ¿qué geometría? Ok, como círculo, como círculo. Una dona. Una dona, ajá. Ok. Gracias, profe. Un selenoide toroidal. Bueno, en el caso que ustedes ven, pueden darse cuenta que tenemos un selenoide, una bobina alargada, y dentro tiene una bobina. Dice que el selenoide tiene 400 vueltas por metro. Tiene una gran cantidad, 400 vueltas por cada metro. Y transporta una corriente variable. Va transportando 30 amperes por 1 menos E a la menos 1.6. Te va cambiando en función del tiempo. ¿Ok? Este solenoide está coaxialmente, tiene el mismo eje longitudinal, con una espira. Y esa espira tiene de radio 6 centímetros. Y se forma a través de 250 vueltas de cable. Dice, ¿cuál es el voltaje inducido en la espira generada por la corriente de la bobina? ¿Cuál es el voltaje inducida generada por la corriente en la bobina? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Qué harían, muchachos? ¿Con qué empezarían? ¿Con qué empezamos la vez pasada? No empezamos con la solución. ¿Con? ¿Qué información tenemos para este caso? El número de vueltas. Ok, voy a poner aquí. Del selenoide, de la bobina alargada, el número de vueltas que son 400, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? La corriente con función del tiempo. La función de corriente, el selenoide, que es 30 amperes por 1 menos E a la menos 1.6 T. ¿Les suena familiar esta fórmula? Sí, la que vimos en eléctrica. Sí, es la corriente provocada de un circuito RC, ¿verdad? Sí. Y la corriente que nos dice, cuando T vale 0, vale 30, ¿no? Y después, ¿qué va pasando? Va disminuyendo, ¿verdad? Disminuye exponencialmente, ¿no? Es probablemente la corriente que se va generando en un circuito RC y después lo pasan al inductor. Muy probablemente estamos analizando cuando se apaga. Pero, profe, la función no tiende a 30 Perdón, es al conforme revés. aumenta el tiempo. Tiene razón, es al revés. Va así. En el proceso de carga, ¿no? Así es. Muy bien. Ok, es correcto, Gilberto. Ya tenemos la corriente. Es un circuito, es muy parecida a la corriente de un circuito RC en el proceso de carga. Bien. La segunda, la espira. ¿Qué pasa con la espira, chicas? Tenemos el radio de 6 centímetros. Tiene un radio de 6 centímetros. Y 250 vueltas. Le voy a colocar un N minúscula para identificarlo y 250 vueltas. La diferencia del selenoide es que no está alargada, ¿verdad? La bobina, todas sus espiras están, perdón, la espira está todas sus geometrías en el mismo lugar, no ocupa un espacio realmente importante. Bien, ahí está lo que tenemos. Estamos interpretando el problema. De aquí nos piden cuál es el voltaje o la fuerza electromotriz inducida. Ok, ¿qué sabemos para resolver este caso, chicos? Sabemos la ley de Faraday. El voltaje inducido es generado por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Sabemos el área de un círculo, tipo radio al cuadrado. Sabemos la ley de Ampere. La integral de línea sobre una trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por mu sub 0. ¿Qué más sabemos, chicos? El flujo magnético en general es el campo por La diferencial de área. Por el área, muy bien. Es todo lo que sabemos. Ahora, ¿cómo aplicar eso para resolver este caso? Bien, piensen. Nos están preguntando cuál es la fuerza inducida en la espira que está en el interior, en las 250 vueltas. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Para que se genere una corriente dentro de esta, ¿qué tiene que haber?
Una fluctuación del campo magnético, del flujo magnético. Una variación, Diego, del flujo magnético. Entonces, aquí tenemos que identificar la variación del flujo magnético. Entonces, la primera parte es cuánto flujo está entrando al espira. Entonces, la primera parte es identificar cuánto flujo está entrando al espira. Bien, entonces, empecemos primero con el campo generado por el selenoide. Olvidemos un poquito de la espira y tratemos de recordar, voy a colocar aquí el selenoide, que ya lo hicimos, ya lo tenemos, chicos, nada más recordarles. Lo hicimos ya con la ley de Ampère. ¿Cuál es el campo magnético en el interior de un selenoide? Ya lo tenemos deducido. La fórmula es muy sencilla, pero quisiera que lo volviéramos a repetir. ¿Se acuerdan cómo calculamos el campo magnético en el interior de un selenoide utilizando la ley de Ampère? ¿Qué hacíamos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué generábamos, muchachos? Una trayectoria cerrada, ¿verdad? Sí. Esta trayectoria proponíamos que fuera dentro del solenoide. En el solenoide sabemos que el campo magnético es muy constante, muy regular, si tenemos una longitud suficientemente grande. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y Sí. hacíamos que estuviera muy, muy alejado uno de los contornos para que en el infinito esto tuviera a ser cero. En estas ramas, el campo magnético, ¿cómo iba a ser, chicos? Respecto a la integral de línea. Perpendicular, ¿se acuerdan? Chicos, el flujo magnético a través de la circulación del campo a través de una corriente cerrada es igual a corriente cerrada por mu sub 0. Y esto lo separábamos en 3 trayectos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hacíamos esta separación en cada uno de los trayectos, muchachos? ¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el primer trayecto, el trayecto 1, 2, ¿tiene campo magnético? Sí, ¿verdad? Sí. Tiene campo y la trayectoria era constante, ¿no? El segundo trayecto, el 2, 3. ¿Qué pasó? No hay campo. No hay circulación porque el campo era perpendicular a ¿qué, muchachos? A la trayectoria. Entonces se convertía esta integral 0. En la parte, sección 3, 4, el campo es prácticamente 0. Se anulaba porque la trayectoria está muy alejada del centro de la espira. Y en la última, al igual que el caso 2, el campo en la última parte es perpendicular a la dirección de la trayectoria que estamos integrando, ¿no? Entonces, esto es igual también a 0. Entonces, nada más nos quedaba la primera integral de línea. ¿Y cuántas corrientes encerrábamos, chicos? ¿Se acuerdan? N veces, ¿no? De acuerdo al número de espiras. Por mu sub 0. El campo magnético dentro de un selenoide, recordarán que era N y mu sub 0 sobre la longitud del selenoide. Este es algo que ya habíamos analizado con la ley de Ampère. Nuevamente, repítanlo. Lo importante es que estemos trabajando con estas ideas y no las dejemos fuera. Ahora, nos dicen, muchachos, que nuestro selenoide tiene una densidad de espiras de 400 vueltas por metro. Nos dicen que la densidad de espiras es de 400 vueltas por cada metro. Entonces, ¿cuánto es la cantidad total de espiras, chicos?
es la densidad de espiras por la longitud que nosotros le estemos asignando. Entonces, el número total de espiras va a ser las 400 vueltas por metro por L. Entonces, para nuestro caso especial, es 400 por L, por la corriente, por 1000 sub 0, sobre L. ¿Qué pasa con la longitud del solenoide? ¿Era importante conocerlo, chicos? No. No. Todo va a depender de la corriente, que ya sabemos que depende del tiempo, y la permeabilidad magnética. Ahí tenemos, muchachos, el campo. Ya tenemos la primera parte, el campo en el interior. Bien, ahora calculemos el flujo. Flujo magnético en la espira. El flujo magnético en la espira pequeña, que son 250 vueltas que tiene. ¿Ok? Bien, ahí está. El campo ya sabemos que incide sobre esa espira y varía en función del tiempo a razón de 400 por 30 por 1 menos e a la menos 1.6 t por 1000 sub 0. Esta es la función del campo. ¿Cuál es el flujo, chicos? El radio de esta espira era de 0.06 metros. El flujo magnético, ¿cuál es el flujo magnético en esta espira, chicos? ¿Es igual a qué? El campo por el área, ¿verdad? En este caso, el campo no depende del área, depende del tiempo. Entonces, es una función que solamente depende del tiempo y el área es constante, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Sí. profe. Ok, entonces nos quedaría que el flujo magnético es 400 por 30, serían 12.000, ¿verdad? 1.200. No, 12.000, ¿no? Sí. 12.000. 12.000 por 1 menos c a la menos 1.6 t por μ. Por el área, y el área es pi por 0.06 metros al cuadrado. Bien, ¿cuál es el flujo magnético que está atravesando la segunda espira? $1,200, 12.000 por μ sub 0. μ sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 6, menos 7, perdón. Por pi por 0.06 al cuadrado. Me dio 1.7 por 10 a la menos 4. 1.7 por 10 a la menos 4. Pero faltan por 1, ¿verdad? 1 Ah, sí, menos por c 1. a la menos 1.6 t, que son unidades de Webers, ¿no? Ok, es una función que depende del tiempo. Bien, ya tenemos cuánto es el flujo. Ahora apliquemos la ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday para conocer el voltaje inducido? El voltaje inducido es la variación del flujo magnético sobre la espira, ¿no? En este caso, la espira 2. En este caso sería la derivada con respecto al tiempo de 1.7 por 10 a la menos 4 por 1 menos e a la menos 1.6 t. Bien, valdría la pena que multipliquemos el término constante. Me va a quedar 1.7 por 10 a la menos 4, ¿sí, verdad? Menos 1.7 por 10 a la menos 4 por e a la menos 1.6 t. Bien, y hagamos las derivadas. Derivada de una constante, chicos. 0. 0. Voy a colocar, pero ya sabemos que esta derivada va a ser 0. Derivada, chicos. Voy a sacar de una vez la constante de e a la menos 1.6 t. Menos 1.6 por el 1.7 por 10 a la menos 4. Por a Perfecto. la menos 1.6 t. Bajamos el exponente. Multiplicamos por el término 1.7 por 10 a la menos 4 por e a la menos 1.6 t. Por la derivada de la misma, ¿verdad? ¿Cuánto nos da, chicos? Según yo, 2.73 por 10 a la menos 4. Sí. 2.73 por 10 a la menos 4 por e a la menos 1.6 t, ¿verdad?
Bien, esa es la función del voltaje. Y el voltaje no es constante. ¿Qué nos dice esta ecuación, chicos? Que varía con respecto del inverso de 1.6. Perfecto. Si lo tratamos de graficar, Diego, ¿cómo lo graficaríamos? Cuando t vale 0, ¿qué nos daría? Cuando t vale 0 nos daría 2.73 por 10 a la menos. Bueno, negativo 2.73 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Aquí serían volts. Y a partir de ese punto, ¿qué pasaría? Conforme va aumentando el tiempo. Recuerden que esta es una notación para ver de esta manera la función, ¿no? Conforme va aumentando ahora el denominador, va a ir incrementándose. ¿Qué va a pasar? Conforme Tiende a 0. muy bien, va aumentando y esto va a tender a cero, ¿no? En el infinito parece ser que el voltaje va a ser prácticamente cero. Pero ese es el potencial. Eso es lo que observaríamos como el voltaje dentro de la espira. ¿Están de acuerdo? Creo que me faltó, esperen, me faltó, no, sí colocamos los 400, ¿verdad? Sí, sí los colocamos. Sí, sí están dentro de los 12,000. Pensé que lo había comido. No, está bien. Listo. Ese es el resultado, chicos, de un problema aparentemente complejo, pues en realidad no lo es. Solamente es observar qué es lo que hicimos. Nada más recapitulando, muchachos. Primero, ¿qué hicimos? Calculamos el campo magnético provocado por el solenoide. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hicimos para eso? Utilizamos ley de Ampère, por eso lo necesitábamos para poder calcular. Con el campo magnético, ahora calculamos el flujo. El flujo es función del tiempo. Y con la ley de Faraday, estimamos la variación del voltaje, ¿no? En cuánto es el potencial eléctrico que se generaría. Pregunta, chicos. Ahí está ya el voltaje inducido. ¿Ustedes me podrían decir hacia dónde se genera la corriente sobre la espira? Ya para cerrar con ley de Lenz. Aprovechar que lo tocamos también. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia este lado la corriente o hacia este lado? ¿Cómo definirían ustedes la dirección de la corriente eléctrica? ¿Qué recomendación tendrían, chicos? ¿Va de izquierda a derecha? ¿Vale? ¿De izquierda a derecha? Ok. O sea, a favor de las manecillas. Muy bien. Vamos a ver nada más, Gil, para comprobar eso que nos compartes. La función del flujo era 1.7 por 10 a la 4 por 1 menos c a la menos 1.6t. Ya habíamos visto que empezaba en 0 el flujo y después iba a mantenerse constante, ¿verdad? Habíamos visto esto. ¿Están de acuerdo? Tiene esta forma. ¿Chicos? Sí, profe. Bien, el flujo va aumentando, ¿verdad? ¿O va disminuyendo? Va aumentando, ¿no? Va aumentando, pero hay que tener cuidado. Va aumentando aquí o va disminuyendo conforme va. Porque el flujo es una cosa, lo que nos interesa es la derivada, ¿no? Y la derivada de esto resultó ser menos 2.73 por 10 a la menos 4. ¿Están de acuerdo? Esto fue lo que obtuvimos al final. ¿Qué nos dice? ¿Cómo es la derivada, chicos? Negativa. Negativa. Una derivada negativa, ¿qué significa? Que la pendiente va disminuyendo. Entonces, en realidad el flujo va decreciendo, ¿verdad? ¿Ok? Aunque el flujo va en esa dirección, en realidad lo que está pasando en el instante 1 es quizás bastante mayor, en el segundo instante es un poco menor, en el tercer instante es cada vez menor, ¿verdad? Entonces, la dirección del crecimiento, la dirección del quien lo provoca es esta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chicos?
Ahora sí, ya identificamos la causa. La causa es la variación del flujo y el flujo va decrementando en dirección, que lo ven a la izquierda. Siguiendo la regla de mano derecha, el pulgar tiene que llevar esa dirección. Sobre la espira tendría que ir en sentido contrario de las manecillas de reloj. Esto es lo que nos daría la ley de Faraday. Pero nos dice la ley de Lenz, no va en esa dirección. Va en sentido contrario. La dirección correcta es esta. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, solamente es en tratar de aplicar lo que hemos estado observando de ley de Lenz y ley de Faraday. Muy bien. Chicos, vamos a trabajar la última parte de la sesión con una actividad que les he preparado. Habla sobre la ley de Faraday. Ya con estos casos que hemos visto, pues ya nos permitiría poder analizar alguno de los elementos que vamos a trabajar. Déjenme compartir pantalla ahora de este lado para que pueda explicarles lo que vamos a hacer. Son 3 pequeños casos que quisiera que ustedes practiquen, que pudiéramos analizar. Lo hagamos en parejas, son equivalentes a lo que hemos estado haciendo. Creo yo que lo más importante es pues, que podamos empezar a sacar algunos elementos como los que hemos estado viendo. Hay una espira variable. Entonces, lo más importante es que tratemos de aplicar estos elementos que acabamos de ver. ¿Está bien, chicos? Bien, son 3 pequeños casos, algunos equivalentes, muy parecidos, para que podamos trabajar en equipos para poder desarrollarlo. Vamos a plantearlo. La idea es empezar ahorita. Es probable que no concluyamos, no se preocupen, no es para llevárselo de tarea. Dejamos un espacio de 10, 15 minutos regresando, pero ahorita vamos a empezar a trabajar con esta actividad para que ustedes la puedan analizar. Me interesa que lo interpreten y una vez que ya lo hagamos, podamos analizarlo. Déjenme darle un momento. Si ustedes entran a su curso en Canvas van a encontrar en el módulo 2, estamos trabajando de ley, principios fundamentales del magnetismo, módulo 2 nada más así se llama, van a encontrar una actividad que se llama actividad ley de Faraday al final. Quiero mostrárselos en un segundo en lo que cambio de pantalla. Muy bien. ¿La pueden ver ya en la pantalla, chicos? Sí, profe, ya aparece. Ya aparece, ¿verdad? Muy bien, nada más denle un segundo, se está actualizando ahorita la actividad para que ustedes la puedan ver. Denle un segundo porque el archivo a veces tarda un poquito. Bien, la actividad nuevamente, les recuerdo, no es para terminarla hoy, la idea es que ustedes lo puedan comenzar, pero la terminemos aquí en clase porque me interesa que esté respondiendo sus dudas para que ustedes puedan analizarla, ¿no? La vamos a terminar el día de mañana, miércoles, en la actividad, en la secuencia que hagamos el mañana. Bien, ¿ya la pueden ver, chicos? Ya. Perfecto. Miren, déjenme compartir pantallas para que la comentemos. Ahí está. Miren, se van a nuestro espacio de módulos. Estamos en el módulo 2, que habla sobre magnetismo. Es la última actividad del módulo, dice actividad ley de Faraday, le dan clic. Ahí está la actividad ley de Faraday. Viene este pequeño documento, donde vienen 3 pequeños casos, donde la intención es practicar con el fundamento de la ley de Faraday, ¿no? Dice primero, una espira circular de alambre con radio de 2 centímetros orientado en el plano XY se localiza en una región donde el campo magnético es uniforme. Un campo de 1.5 teslas está dirigido a lo largo de la dirección del eje Z hacia arriba.
Dice, si se retira la espira de la región del campo en un intervalo de 2 milisegundos, 2 por 10 a la menos 3 segundos, encuentre la fuerza electromotriz, el voltaje medio que inducirá en la espira durante el proceso de extracción. Si la bobina se observa desde arriba, la corriente inducida va en sentido horario o antihorario, que apliquemos la ley de Lenz. La segunda parte, dice una bobina, ¿sí? Recuerden que una bobina es una espira en un solo espacio, de 4 centímetros de radio, tiene 500 espiras y está colocada en un campo magnético uniforme que varía con el tiempo a razón de 0.012 teslas por segundo por T y 3 por 10 a la 5 teslas por segundo a la cuarta T a la cuarta. Aquí está la función de la variación del campo. La bobina está conectada a una resistencia de 600 ohms y su plano es perpendicular al campo magnético. Podemos despreciar la resistencia del cable de la bobina. Encuentre cuál es el voltaje inducido, la fuerza electromotriz inducida en la bobina como función del tiempo y en el instante t igual a 5 segundos, cuál es la corriente que mediríamos en la resistencia. Y el último caso, hay una bobina que está girando. ¿Sí? Entonces gira en torno del eje Y. Dice en torno primero al eje Y, después lo vamos a hacer en girar en torno al eje X y después en torno al eje paralelo al eje Z. Para cada uno de esos tres casos, ¿cuál será la máxima fuerza inducida si el área fuera 600 centímetros cuadrados y en cada eje girara a 35 revoluciones por segundo bajo un campo uniforme de 0.450 teslas? El campo no cambia su dirección, pueden notar que se dirige a lo largo del eje X. ¿Está bien, chicos? Bueno, son tres casos diferentes donde la intención es practicar con la ley de Faraday. ¿Está bien, chicos? Bien, ¿les parece si hacemos, para que ustedes se organicen en equipos en los 10 minutos que nos quedan, empiecen a comentarlos? No los vamos a terminar, pero sí los vamos a continuar la próxima sesión, el día de mañana, para que trabajemos media hora más al inicio de la sesión. ¿Les parece bien? Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante, Iván. El web assign de hoy de Ley de Ampere lo Sí. puso para mediodía. ¿Lo podría cambiar para medianoche? Ah, perdón, ahorita lo corrijo, ahorita lo amplío, siempre es en la noche. Sin problema, Iván. Profe, Sí, Rubén. entonces, nosotros vamos a elegir los equipos, ¿verdad? Si quieren, ahorita los hacemos. No, ahorita los voy a hacer en pequeños equipos para que se organicen. ¿Les parece bien? Bien, vamos a ver. Son equipos de 3 personas. Rápidamente. Bien. El primer equipo, vamos a ver. Rubén, ¿con quién has estado trabajando para rápidamente tenerlos a la mano? Rubén, ¿con? Pero déjenme... Para tratar de mantener los mismos equipos, dado que han estado trabajando en las semanas pasadas. Con Ariana y Edgar Acosta. Muy bien, con Ariana y Diego Edgar Acosta. Muy bien. Muy bien, Ariana, muy bien, ya está. Siguiente equipo. Abel, ¿con quién has estado trabajando? No me acuerdo muy bien, pero si quieres que me checo rápido aquí en un drive. Ok. Por acá tenemos. Max, ¿con quién has estado trabajando? La última vez fue con Diego Monte y Brenda, creo. ¿Brenda? No recuerdo bien, la verdad, pero recuerdo ellos dos. Ok. Y también Fer Otero, creo. Fernando. Sí, porque faltaban personas, ciertamente. Muy bien. El siguiente equipo, vamos a ver. Narce, ¿con quién has estado trabajando? De hecho, con Abel. Era con Abel. Si no me equivoco, con Iván también y con Alex. Pero Ok. una vez trabajamos con Cuevas y otra de las veces trabajamos con Gallardo, entonces no sé. Ok, no te preocupes. No pasa nada. Bien, vamos a ver. De este lado tendríamos a Narcedalia, a Abel y... ¿Me decías, Narce, con quién más? Es que no sé por qué cambiaron, depende de los, o sea, cambiaron los Alex. A Alejandro Al principio Gallardo. fue Alejandro Cuevas y Soto. luego fue Gallardo, entonces no sé. Ok. Bueno, no importa. Alex Gallardo.
Gracias, profe. Muy bien. Y tenemos por acá, Frida, ¿te recuerdas con quién has estado trabajando? Con Alejandro Cuevas y Alejandro. con Marilyn. Ok. Alex Cuevas no está, pero Marilyn sí está. Muy bien. Perfecto. Por acá, Gil, ¿con quién has estado trabajando? Gil Herzberg. Profe, yo la clase pasada no estuve para los equipos, entonces no Ok. me asigno con ninguno. No te preocupes, ahorita vemos con quién te asignamos. Gilberto. Yo no recuerdo con quién había estado de equipo. Es que llegué a estar con Max, pero luego también cuando fue el Tinkercad, Sí. tuve con Gil y con alguien Sí. más, no con quién era. No se preocupe. Bueno, voy a colocar Diego Sánchez, Gilberto Juárez y Sofía Gallardo. No se preocupe. Stephanie, ¿te acuerdas con quién has estado trabajando? Con Iván ¿Iván y Sao o Iván No, Iván Chavarría? Chavarría, Ok. sí. ¿Y con quién Y más? ya le digo, ahorita reviso. Em, mm, quiero ver, Iván y... Ay, no me acuerdo. No te No, preocupes. no, sí, no sé. No pasa nada. Ahorita los voy asignando. Va a Ujú, estar Ingrid, Iván y Stephanie. ¿Ok? No pasa nada. ok. Ya nos queda un poquito. Vamos a colocar a Claudio, Gerardo y Gil. Y finalmente Iván, Karen, Miguel y el último equipo va a ser Juan, Naum y Ricardo. Muy bien, chicos, nada más nos va a dar tiempo para que ustedes se organicen, para que puedan identificar las actividades y en 5 minutos les voy a pedir nada más que regresemos para cerrar la sesión. ¿Está bien, chicos? Pónganse de acuerdo, analicen la redacción, primero interprételos, recuerden, pónganse de acuerdo en cómo nos vamos a organizar. Vamos a el día de mañana a trabajar media hora en la actividad, pero vayan ustedes analizándolos y planteándolos, ¿está bien? Ok, van para allá. Oiga, profe, rápido. Le mandé Sí. un correo pidiéndole si me podía volver a mandar mi usuario de Tinkercad. No sé si me lo puede contestar Va, en la tarde. déjame ir para allá y ahorita te lo doy, Diego. Gracias. Y ahorita mismo te lo doy. Profe, yo tenía una duda. Es que le mandé un correo para preguntarle de Sí, uno de Narce. los Web Assigns. Sí, ¿qué pasó, Narce? Era de, recuerdo, era de uno de los de mate. Creo que sí. Bueno, déjame, es que los de mate los publica Los Carlos. lleva el profe Carlos. Ok, Y ok. entonces sí recuerdo que pusiste ahí, era el que estaba el sábado, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Le Los otros dos sí alcancé a hacerlos, terminaste. pero no, ese no. Muy bien, mándame el aviso y yo se lo mando, se lo comparto a Carlos, porque ahí le tengo que dejarlo porque él tiene que tomar la decisión de ampliarlos. ¿Te parece? Ok. Nada Sí, más, muchas gracias, profe. dime exactamente cuál para yo mandárselo a Carlos. Sí, déjeme, lo busco. Pero se lo mando, trato de... es que en el mismo WebAssign se puede pedir que se extienda el tiempo. ¿Se refiere ahí o que ahorita Exacto. le diga cómo se llama? Sí, nada más el nombre nada más el nombre de la actividad para mandársela a Carlos. Ok, déjeme la busco. Sí. Narce, ¿estás en tu equipo? No, me quedé tantito para Bueno, pero sí te preguntarle llegó la eso. liga. Sí te llegó la liga. Sí, sí, Perfecto. gracias. De nada. Ay, no.
Hola Marilyn, ¿todo bien? Sí, sí, Naji, ¿me escuchas? A ver. Profe, se me hace raro porque me aparece, creo que es el de fuerza magnética. Fuerza, No sé. fuerza magnética fue el primerito que hicimos de física. El primerito. Sí, pero no sé porque en el otro me parece que sí. Y sea. De hecho, fuerza magnética fue la semana antepasada. Sí. Es que a mí también se me hace raro porque yo me había quedado con que era uno de los que tenía el sábado. Ok, déjame revisar. Mira, el sábado fue 23, ¿no? Ajá. El sábado era el teorema de Stokes. Sí, era el de... Pero es que había tres, ¿no? El de Stokes. Parece que no, ¿eh? Nada más había 23. Es teorema de Stokes, era el único que había el sábado. Había uno el viernes, que era la ley de Biot-Savart. Y ahí está uno para pasado mañana, que es ley de Ampère. Y luego el viernes tenemos ley de Faraday. El de fuerza magnética fue el 18 de mayo, ya fue bastante atrás. El único que era para el sábado era teorema de Stokes. Es que yo me quedé, había visto, le juro que había visto que había tres para el sábado y me asusté, entonces me puse a hacer... Ay, profe, ya estoy... Ok, perdóname, discúlpeme, estoy... Sí, a lo mejor, fíjate que pueden ser los chapter review, las lecturas. Las dejé yo todas para el 30, a lo mejor ya lo notaste. Sí, es que, por ejemplo, del 30 me aparecen como 5. El 30 yo lo tengo para... Ay, vamos a regresar. Déjame pedirles que ya vayamos regresando. Sí. Sí, los chapter review los puse hasta el 30 de mayo para que no tuvieran problema, porque más que una actividad es un repaso, es leer el libro, ver de qué temas vamos a tratar, hacer una reflexión de los elementos que tenemos. Ok, ya. Gracias, profe. No, está bien, Arce. Cualquier cosa me avisas. De todas maneras, si lo identificas, me avisas para poder decirle a Carlos. Sí, gracias, profe. Y que estés bien. Muy bien, chicos. Pues miren, estamos por terminar la sesión exactamente a las 3 de la tarde. No quisiera tomarles más de su tiempo. Solamente recordarles la actividad. La vamos a terminar el día de mañana. Ténganlas ahí presente. Nada más recuerden quién es su equipo para que podamos continuar. ¿Está bien, chicos? Bueno, nos despedimos por el día. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Está bien? Gracias, profe. Descansen, provecho para los que van a comer. En mi equipo nada más hay 2 personas. Sí, no importa, no pasa nada. Algunos se quedaron con 2 equipos se quedaron con 2 personas. ¿Está bien, Iván? A ver, yo no me pude meter, pero también estoy en ese equipo. Ok, ahorita te agregamos al drive. Profe, no sé si en la actividad hay un error, pero la actividad se cierra hoy. La que acaba de poner, la de ley de Faraday. La ley, no, es para mañana. Sí, ahorita la actualizo. Gracias bueno. por el aviso. Sí, ahorita Adiós, la profe. es para mañana y mañana sí ya la tenemos que terminar. Sí. Muy bien. Gracias, Rubén. Gracias, profe. Buen día. Que descansen, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bye, muchachos. Hasta luego, profe. Descansen. Provecho para los que van a comer.
Igual, profe, la actividad de ley de Ampere no la abrió, creo. O sea, no había dónde subirla. Ah, la de la que hicimos el día viernes. Ajá, en equipos igual. Eran 3 problemas que nos asignó. Ajá. A cada equipo le tocó diferente. Ok, déjame revisar. Ajá. Qué raro. Sí la descargaron, pero no la pudieron. Ah, ya. Es que estaba la versión nada más. Listo. Ya lo pueden ver ahí en su... Déjenles mando un aviso nada más para que la suban. No te preocupes. Ok, sí. ¿Sale? Ya está Gracias, activo. profe. Nos vemos, Edgar. Hasta luego. Bye, bye. Ahorita la voy a escuchar. Chicos. Entonces nos esperamos mientras me conecto. Ok. Entonces ahorita. Nada, chicos, ahorita que venga mamá ya les hablo.